Oh, such a clutch off-season pickup, Dave. I was worried we'd bring back the same team. I meant those blackout motorized shades. Blinds.com made it crazy affordable to replace our old blinds. Hard to install? No, it's easy. I installed these and then got some for my mom. She talked to a design consultant for free and scheduled a professional measure and install. Hall of Fame son. They're the #1 online retailer of custom window coverings in the world. Blinds.com is the GOAT. Shop Blinds.com right now and get up to 40% off select styles, plus a free professional measure. Rules and restrictions may apply. Hay secretos que ni siquiera están en la Biblia y necesitas saber 5 cosas que no están escritas en las Escrituras. El primero de ellos es el momento exacto del regreso de Jesús. Nuestro primer hecho comienza con algo que el mismo Jesús afirmó no saber. ¿Cómo es esto posible? Vayamos a la Biblia en Deuteronomio 29:29. Las cosas ocultas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. En Marcos 13:14 a 37, Jesús prepara a sus seguidores para intensas persecuciones y tribulaciones en los días venideros, especialmente en los últimos tiempos. Les da esperanza para soportar estas pruebas al describir su glorioso regreso como el Rey conquistador del universo. Para evitar que se desanimen en tiempos oscuros, el Señor quiere que vivan preparados para su segunda venida. Sin embargo, Jesús afirma que nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni siquiera el Hijo mismo, sino solo el Padre, y como nadie sabe cuándo llegará ese momento, es necesario. Estad vigilantes y alertas. Las palabras día y hora se utilizan con frecuencia en la Biblia para referirse al tiempo en general, según Mateo 7:22. Sin embargo, en Marcos 13, Jesús se refiere específicamente a un evento futuro. Como nadie sabe el momento exacto de su regreso, Jesús subraya la importancia de permanecer atentos, vigilantes y preparados en todo momento. A lo largo de Marcos 13, Jesús exhorta repetidamente a sus seguidores a estar atentos, alertas y vigilantes. En el versículo 33, Él dice: «Mirad, porque no sabéis cuándo llegará el momento. También debéis estar atentos, no sea que Él os encuentre dormidos cuando llegue sin avisar, y sin embargo, velad por Él». Los discípulos tenían curiosidad sobre cuándo sería el fin de los tiempos, pero Jesús les informó que Él mismo no sabía el momento exacto. Al decir esto, Jesús demostró humildad al decidir asumir el papel de siervo. Como nadie, ni siquiera Jesús, sabía cuándo regresaría, voluntariamente limitó su conocimiento sobre este asunto. Este acto fue parte de la obediencia de Jesús al Padre y del propósito de experimentar la vida humana. En su humanidad, Jesús no supo el día ni la hora de su regreso, al igual que los ángeles en el cielo. Solo Dios Padre lo sabía. Es muy probable que Jesús, ahora en su estado glorificado, sepa el día y la hora de su regreso, pero en ese momento encarnado, al hablar con sus discípulos, esta información no estaba disponible para Cristo. Más tarde, justo antes de su ascensión, Jesús les recordó: «No os toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones que el Padre ha fijado por su propia autoridad». Hechos 1:7. Jesús aceptó sus limitaciones humanas y nosotros también deberíamos hacerlo. Lo que importa es estar preparado cada día para tu regreso. Los cristianos a lo largo de los tiempos han enfrentado persecución, desastres naturales y pruebas terrenales. Los discípulos genuinos deben comprender que estos desafíos son parte de la realidad diaria de vivir en un mundo caído. Sin embargo, los creyentes no carecen de esperanza, porque al final, nuestro Rey victorioso regresará por nosotros. Mientras tanto, como nadie sabe el día ni la hora, debemos velar y estar preparados para Él sin importar lo que debamos soportar mientras continuamos su misión de difundir las buenas nuevas del reino de Dios.
Muchos han tratado de predecir el día del regreso de Cristo, pero las Escrituras son claras. Nadie sabe el día ni la hora. Jesús instruyó a sus seguidores a estar alerta, ya que su venida será inesperada. Mira, vendré de improviso como un ladrón. Bienaventurados todos los que me esperan y tienen sus vestidos preparados para no andar desnudos y avergonzados. Apocalipsis 16:15. El segundo punto trata del momento en que las fuerzas del cielo expulsaron a Satanás. En Isaías 14 se nos presenta un ser conocido como Lucifer. La raíz latina de Lucifer significa el que trae la luz, mientras que la traducción hebrea es estrella de la mañana. Lucifer fue retratado como un ser radiante, brillante y majestuoso. En cualquier idioma, era un ángel de alto rango, uno de los ángeles principales de Dios, junto con Miguel y Gabriel y las huestes celestiales. Sin embargo, en algún momento, Lucifer cometió un grave error. La caída de Satanás del cielo se describe simbólicamente en Isaías 14:12-14 y Ezequiel 28:12-18. Aunque estos dos pasajes se refieren específicamente a los reyes de Babilonia y Tiro, creemos que también hacen referencia al poder espiritual detrás de estos reyes, es decir, Satanás. Estos pasajes describen por qué cayó Satanás, pero no dicen cuándo ocurrió la caída. Quedó tan consumido por su propia gloria que trató de llegar a ser igual a Dios y se rebeló contra su Creador. Llegados a este punto, resulta fascinante contrastar la desobediencia de Lucifer con la sumisión de Jesús. Lucifer era una entidad creada no igual a Dios, que aspiraba y no lograba alcanzar la igualdad con Dios. En cambio, Jesús, según Filipenses 2:6, siendo en forma de Dios, no estimó la igualdad con Dios como algo que había que alcanzar. Jesús era igual a Dios, pero se humilló y fue enaltecido. Volviendo a Isaías, podemos discernir el motivo de la rebelión de Lucifer. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la mañana? ¿Cómo fuiste arrojado a la tierra, que debilitabas a las naciones? Isaías 14:12. El deseo de Lucifer era estar al mismo nivel que Dios. Se veía a sí mismo tan inteligente, hermoso y majestuoso que habría pensado, yo podría ser Dios. Según las Escrituras, Lucifer subvirtió la lealtad de 1/3 de los ángeles de Dios y los atrajo a su rebelión y caída. En respuesta, Dios dijo, sin embargo, hasta el Seol, hasta lo profundo del abismo seréis llevados. Isaías 14:15. En Ezequiel 28 vemos exactamente lo que causó la caída de Lucifer. Tu hermosura te enorgulleció y tu gloria corrompió tu sabiduría. Por eso te arrojé por tierra, te puse por espectáculo de reyes. Ezequiel 28:17. ¿Cuál fue la motivación inicial de Lucifer? ¿Cuál fue el pecado original? El orgullo. El pecado original se cometió en el cielo, no en la tierra. No fue embriaguez, ni adulterio, ni siquiera mentira. My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. Era una cuestión de orgullo. Sigue siendo el más letal de todos los pecados. A muchos feligreses nunca se les ocurriría cometer adulterio o emborracharse, pero se dejan seducir fácilmente por el orgullo, sin darse cuenta de lo dañino que es. Lucifer era tan hermoso que estaba orgulloso de sí mismo. Su orgullo finalizó la transformación de Lucifer en Satán. A causa de la multitud de vuestras iniquidades, hice salir fuego de en medio de vosotros que os consumió, y os reduje a cenizas sobre la tierra, a los ojos de todos los que os ven. Ezequiel 28:18.
Lucifer había sido puesto a cargo del santuario de Dios en el cielo. Estaba al frente de los servicios religiosos, siendo el querubín que custodiaba el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. En el libro de Job, capítulo 40, versículos 15 a 24, Dios le pregunta a Job sobre Behemoth, como si estas magníficas criaturas tuvieran respuestas a las grandes preguntas de la vida. He aquí ahora a Behemoth, que hice contigo, come hierba como un buey, declara el texto. Inicialmente el énfasis estaba más en el misterio de la creación de los animales, pero ahora el foco está en el asombro y la grandeza de las creaciones de Dios. Behemoth fue la primera entre las obras de Dios, como lo afirma el versículo 19, que hace referencia a Génesis 1:21, donde las primeras criaturas mencionadas son los grandes monstruos marinos. Behemoth es una de esas criaturas bíblicas que ha sido objeto de debate por parte de los historiadores durante mucho tiempo, y el consenso académico aún es incierto respecto a varios aspectos de este ser, salvo dos detalles. Era gigantesco y tenía ombligo. El hecho de que tenga ombligo indica que no era un animal ponedor de huevos. Come hierba como un buey, y su fuerza está en los músculos de su vientre, describe el texto. Dios parece deleitarse en describir la maravilla de esta extraordinaria criatura, destacando su tamaño, apetito y comportamiento. El panorama es claro. Si Job no puede competir con esta criatura, ¿cómo podría desafiar al Creador que creó a Behemoth? La palabra hebrea Behemoth tiene la misma forma plural que el sustantivo hebreo behema, que significa bestia, lo que sugiere un significado aumentativo, gran bestia. La palabra de Dios deja muy claro quién creó esta gran bestia. Leviatán, comparado con el poder aterrador e invencible de Behemoth, muestra que el orgullo y la grandeza humanos son insignificantes. Cuánto más humilde debería ser el hombre ante la presencia de Dios. Y eso es lo que importa. Ni Job, ni nadie más tiene derecho a criticar la obra de Dios. El que creó Leviatán es digno de nuestra reverencia, admiración y adoración. ¿Puede cualquiera que contienda con el Todopoderoso corregirlo? Pregunta el texto. El que acusa a Dios, respóndale, continúa Job 42. El Leviatán es una criatura acuática de algún tipo. La Biblia lo describe como una bestia temible, de ferocidad monstruosa y gran poder. La palabra hebrea para Leviatán tiene una raíz que significa enroscado o retorcido. En Isaías 27:1 leemos acerca de Leviatán. En aquel día el Señor castigará a Leviatán, la serpiente veloz, con su espada dura, grande y fuerte, y a Leviatán, la serpiente tortuosa, y matará al monstruo que está en el mar. Fuera lo que fuese este monstruo marino, su fuerza y naturaleza salvaje eran bien conocidas. Las criaturas marinas glorifican a Dios. Salmo 96, 11 a 12 dice: regocíjense los cielos y regocíjese la tierra, brame el mar y todo lo que en él hay. Alégrense el campo y todo lo que en él hay. Entonces todos los árboles del bosque cantarán de alegría. Toda la creación está invitada a regocijarse por la llegada del Señor para reinar sobre el mundo. El Antiguo Testamento menciona a Leviatán varias veces. Según la mayoría de estos extractos, Leviatán era una criatura real, que la gente conocía, aunque mantenían las distancias y sabían de él más por su reputación que por haberlo visto. En Salmo 104, 25 a 26, se alaba a Dios como el creador del hábitat de Leviatán. Solo un dios indian podría crear Leviatán y aún así crear una casa lo suficientemente grande como para jugar. El Salmo contiene una referencia similar a la victoria de Dios sobre Leviatán, donde probablemente se menciona al faraón de Egipto. Pero ¿cuál fue el propósito de Dios al crear una criatura tan magnífica? ¿Y cuál era la lección que quería enseñarle a Job?
y posteriormente a todos nosotros? La lección fue de humildad. Para combatir la imagen inflada que Job tenía de sí mismo, Dios quería mostrarle a Job cuán pequeño era en el gran esquema de las cosas. A través de Job podemos ver cómo ciertas situaciones nos hacen sentir insignificantes e impotentes. Si te enfrentaras a un elefante africano enojado mientras estuvieras solo, seguramente te sentirías insignificante. Imagínese, entonces, cuánto más insignificante se sentiría si se enfrentara a Behemoth. Sería natural buscar en Dios refugio y protección. No te arrepentirías rápidamente de tus errores. Billy Graham observó una vez que no hay ateos en los aviones que se estrellan. Ciertos acontecimientos humillan a todos los hombres. Dios usó el más grande y poderoso de todos los animales terrestres para aplastar el sentido de justicia propia de Job. Creó esta bestia terrestre gigante para humillar a personas como Job, que permitieron que la vanidad inflara su sentido de grandeza e importancia. Así como Job fue impotente contra Leviatán, también lo son todos los hombres. Por lo tanto, él también era impotente contra Satanás. Solo Dios puede derrotar a Leviatán y a Satanás. Toda la naturaleza glorifica a Dios, y también estas dos bestias. El cuarto punto trata de los muchos milagros de Jesús. En Juan 21:25 leemos: Jesús también hizo muchas otras cosas. Si cada una de ellas se escribiera, creo que no habría suficiente espacio en todo el mundo para los libros que se escribirían. Juan escribió sobre la verdad de Jesús, pero fue imposible para él o para cualquier otra persona captar toda la verdad sobre Jesús. Muchas otras cosas hizo Jesús y sería imposible documentarlas todas. Utilizando una encantadora hipérbole, Juan transmite que hay mucho más en Jesús de lo que sabemos. Las muchas otras cosas que hizo Jesús incluyen su trabajo continuo entre sus discípulos y en el mundo de hoy. Juan imaginó un libro que se sigue escribiendo, con tantos volúmenes que el mundo no podría contenerlos todos. No hay miedo al tomar el versículo literalmente. Jesús es Dios y por tanto es infinito. No hay límite para el significado de sus palabras ni para el número de sus obras. Incluso mientras estuvo en la tierra, Jesús seguía siendo el sustentador de todas las cosas, el sol, la luna y las estrellas. ¿Quién podría describir todo lo que implica mantener el universo en movimiento? Incluso de sus milagros en la tierra, solo tenemos la descripción más simple. En un simple acto de curación, considere los nervios, músculos, células sanguíneas y otras extremidades que él controlaba. Considere su orientación sobre los gérmenes, los peces, los animales y su orientación en los asuntos humanos. Piense en su control sobre la estructura atómica de cada pieza de materia del universo. ¿Podría el mundo mismo contener libros que describan estos infinitos detalles? Finalmente, el quinto punto se refiere a las palabras dichas en el cielo. Cuando la palabra cielo se usa en la Biblia sin connotación simbólica, generalmente se refiere a uno de los tres reinos. Pablo comparte visiones y revelaciones del Señor en 2 Corintios 12, 1-6. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Durante esta visión, Pablo no sabía si estaba en el cuerpo o fuera de él, para asegurarle que Dios todavía estaba con él, a pesar de sus tribulaciones. Las visiones que tuvo fueron un recordatorio de que, incluso ante las dificultades, Dios permanece presente y poderoso, guiando el camino de sus seguidores. La Biblia no solo relata la creación de criaturas como Behemoth y Leviatán para humillar a los seres humanos, sino también para resaltar la grandeza de Dios como creador. En Job 40:15-24, el Señor le pregunta a Job si puede domesticar al Behemoth,
sugiriendo que Dios mismo es el único con tal poder. La grandeza de estas criaturas es un reflejo directo de la grandeza de Dios. El poder y la magnificencia incomparables de estas criaturas muestran la superioridad de Dios sobre todas las cosas creadas, recordando a los seres humanos que por grandes que sean sus logros, son insignificantes en comparación con la majestad divina. Otro punto interesante sobre Leviatán es que aparece en varios pasajes de la Biblia como símbolo del caos que Dios ya ha dominado. Isaías 27:1 describe a Leviatán como una criatura que el Señor castigará con su poderosa espada, símbolo del poder de Dios sobre las fuerzas del mal y el caos. En el Salmo 74:14 se alaba al Señor por haber aplastado las cabezas de Leviatán, otra vez un cuadro de la victoria de Dios sobre las fuerzas que podrían traer desorden al mundo. Estas referencias muestran que independientemente de cómo los humanos puedan percibir el caos y la destrucción, Dios ya tiene control sobre ellos. Volviendo al Nuevo Testamento, uno de los mensajes más importantes que nos ofrece el apóstol Juan es sobre la obra continua de Jesús. Juan 21:25 dice que Jesús hizo muchas otras cosas que no estaban escritas, porque no habría suficiente espacio en el mundo para contener todos los libros que narraban las obras del Salvador. Esto nos recuerda que la obra de Cristo no se limita a los registros de la Biblia. Jesús continúa activo en nuestras vidas, realizando obras que no siempre podemos ver o comprender completamente. Su poder y amor son eternos, y Él continúa sustentando todas las cosas, tal como lo hizo mientras caminaba sobre la tierra. Pablo también tuvo una experiencia celestial que amplió su comprensión de los misterios de Dios. En 2 Corintios 12:1-6 habla de un hombre que fue arrebatado al tercer cielo, al que identificó como el paraíso. En esta visión, Pablo escuchó palabras inefables, cosas que al hombre no le estaba permitido hablar. El propósito de esta experiencia fue doble. Primero, era para Pablo fortalecer su fe y asegurarle que a pesar de sus pruebas, Dios estaba con él. Y segundo, fue para nosotros, lectores de las Escrituras, como un recordatorio de que las realidades celestiales son mucho más profundas y misteriosas de lo que podemos imaginar. A lo largo de estos pasajes, una lección central es la humildad que debemos adoptar ante Dios. Tanto Job como Pablo aprendieron que la soberanía de Dios va mucho más allá de nuestro entendimiento. Cuando nos enfrentamos a criaturas como Behemoth y Leviatán, que simbolizan la fuerza incontrolable de la naturaleza y el caos, recordamos que solo Dios tiene el poder de controlarlos. Asimismo, cuando pensamos en todo lo que Jesús ha hecho y continúa haciendo en el mundo, nos damos cuenta de que nuestra comprensión es limitada. Esto nos lleva a una posición de humildad, reconociendo que somos pequeños ante la grandeza y el poder de Dios. El mensaje que nos enseñan Job, Pablo y las Escrituras en su conjunto es que la creación de Dios es una manifestación de su sabiduría, poder y amor. Grandes criaturas, como el Behemoth y el Leviatán, son recordatorios visibles de la magnificencia de Dios. Las visiones de Pablo nos revelan que suceden muchas más cosas en el ámbito espiritual de las que podemos entender, y la obra continua de Jesús nos muestra que Él no solo creó el mundo, sino que también lo sostiene y guía hasta el día de hoy. Esta visión integral de la creación, tanto en el mundo físico como en el espiritual, sirve para humillarnos y llenarnos de asombro ante un Dios que es infinitamente más grande de lo que podemos imaginar. Dios, en su infinita sabiduría, nos dio estas criaturas y estos destellos celestiales como una manera de recordarnos que incluso en nuestras tribulaciones, Él sigue siendo soberano y digno de toda nuestra confianza y adoración.
Así, cuando miramos la grandeza de estas criaturas, como el Behemoth, el Leviatán o las profundidades de las visiones celestiales que presenció Pablo, nos enfrentamos a la realidad de que somos pequeños ante la inmensidad del plan de Dios. Sin embargo, al mismo tiempo, también se nos recuerda que somos amados y cuidados por este mismo Dios, quien no solo creó todas las cosas, sino que también gobierna con sabiduría y compasión. Con la fuerza para soportar todas las dificultades de su ministerio, Pablo pudo transmitir el mensaje de Dios a las generaciones futuras. Esta visión le ayudó a completar su camino. Este pasaje indica que hay 3 cielos, dispuestos uno inmediatamente encima del otro, siendo Pablo descrito el más alto como el tercer cielo. Este es el lugar del paraíso y la morada personal de Dios, el lugar más sagrado del universo. Son pasajes como este los que nos ofrecen el concepto a menudo asociado con el cielo, la pureza o la santidad. Las palabras pronunciadas en ese lugar son tan sagradas que no pueden repetirse fuera de él. El paraíso es el destino final de todos los pecadores que verdaderamente se arrepienten y perseveran en la vida de fe. El pecado corrompe y divide, pero el cielo proclama la gloria del Señor. El cielo es el trono de Dios, y debido a que Él es absolutamente santo y sin pecado, no puede tolerar el pecado ni observarlo sin juzgarlo. Diferentes hombres tuvieron visiones del salón del trono de Dios. A Juan se le dio la oportunidad de relatar lo que vio durante su experiencia en Apocalipsis 4:1-3. Después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como sonido de trompeta, dijo: «Sube acá, y te mostraré lo que debe suceder después de estas cosas». Inmediatamente fui llevado por el Espíritu, y he aquí había un trono en el cielo, y sobre él estaba sentado uno que parecía el brillo cristalino de una piedra de jaspe y el rojo de fuego de una piedra de sardio. Alrededor del trono había un arco iris que parecía ser del color de una esmeralda. El trono es el punto central de esta visión, que primero impresionó a Juan. Todo lo demás se describe en relación con el trono ocupado, que fue el foco de atención de Juan. No hay un trono vacío, alguien es sentado en ese gran trono celestial. El trono es una poderosa declaración no solo de la presencia de Dios, sino de su reinado soberano y su derecho a juzgar. En lugar de definir una forma o figura precisa, Juan describe manifestaciones de luz brillante en 2 colores: el blanco del jaspe, posiblemente diamante, y el rojo del sardio. Otro que vio el tercer cielo fue Ezequiel. Ezequiel documenta una escena del trono similar. Primero notó un torbellino que venía del norte, luego vio 4 seres vivientes, cada uno con 4 caras: león, buey, águila y hombre, 4 alas, pies derechos y manos debajo de las alas. Estas criaturas representan los atributos de Dios vistos en la creación: su majestad, poder, velocidad y sabiduría. Considere los paralelos con lo que vio Juan al leer Ezequiel 1. Lo primero que notamos en la comparación es que Ezequiel da una descripción mucho más detallada de los 4 seres vivientes. En Ezequiel 1:22 vemos un mar de vidrio parecido a un cristal. 4 seres notables surgieron de este torbellino de la presencia de Dios. Los querubines son ángeles de gran poder y gloria que rodean a Dios, como lo reveló Ezequiel en Ezequiel 18-15. Los querubines aparecen por primera vez en el jardín del Edén, protegiendo el camino hacia el árbol de la vida con una espada de fuego. Leemos que tenían semejanza de hombre, pero Ezequiel observó que no eran hombres. Eran seres angelicales, no humanos, pero tenían un parecido general con la forma y estructura de un hombre. Aunque parecían humanos, como muestran las descripciones, no se parecían a ningún ser humano en la tierra. Los querubines son un tipo único de seres angelicales,
y la Biblia menciona que tienen alas. Las representaciones artísticas de los querubines en el tabernáculo, el templo y el arca de la alianza resaltan sus alas, como se describe en Éxodo 25:20. El cuarto hombre que tuvo una visión del tercer cielo fue Isaías. Es fascinante estudiar el libro de Isaías. Los rollos del Mar Muerto fueron descubiertos en 1948 e incluían una copia del libro fechada en el año 100 a.C., más de 1000 años más antigua que la copia anterior, fechada en 1948, el año 900 después de Cristo. La gran visión de Isaías es la de Dios sentado en su trono en el templo, rodeado de cielos celestiales, criaturas que proclaman que Dios es santo, santo, santo. Isaías de repente se da cuenta de lo corruptos que eran él y su pueblo, Israel, y teme ser destruido por la santidad de Dios. Pero él no es destruido. Uno de los serafines vuela hacia él y lo purifica en lugar de destruirlo, limpiándolo de sus pecados. El cielo es un lugar real y tangible, como se menciona en Juan 14. El cielo es un verdadero lugar físico. No es un término metafísico, ni un estado mental, ni un producto de la imaginación o la fantasía. El cielo, como Miami, Londres o Tokio, es un lugar físico real. En Juan 14, Jesús promete a sus seguidores que ha ido a prepararles un lugar en el cielo, reforzando aún más la idea de que el cielo es un verdadero lugar donde Dios y sus seguidores moran juntos. Jesús, al hablar con sus discípulos, dejó claro que iba a preparar un lugar específicamente para ellos. Esto no era simplemente un estado mental o una idea conceptual, sino más bien una ubicación física real destinada a aquellos que tienen una relación personal con Dios. En Juan 14, 2:4 está escrito: «En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, os lo habría dicho. Os prepararé un lugar, y si voy y preparo un lugar para vosotros, vosotros volveré y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, vosotros sepáis el camino al lugar a donde voy». Jesús se refiere a la casa de su Padre, y la describe como si contuviera muchas mansiones. El término lugar se menciona 3 veces en este breve extracto. Si bien algunas traducciones usan la palabra mansiones, lo que Jesús realmente describe son habitaciones, como las que se agregaron a las casas de los patriarcas cuando sus hijos se casaron y trajeron a sus esposas a vivir con ellos en la gran propiedad o complejo familiar. A los discípulos se les enseñó a comenzar sus oraciones dirigiéndose a Padre nuestro que estás en los cielos, según el modelo de oración de Jesús en el Sermón de la Montaña. Cuando Esteban fue apedreado en Hechos 7, la Biblia dice que vio los cielos abiertos y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Jesús es el único que estuvo en el cielo antes de nacer en la tierra, y por eso, cuando habla del cielo y de la eternidad, lo hace con autoridad y convicción. Nuestra ciudadanía está allí, como escribe el apóstol Pablo en Filipenses 3:20, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, desde donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Según la Biblia, somos peregrinos y extraños de paso por esta tierra llamada tierra. Esta es una de las razones por las que no deberíamos apegarnos a ello. El cielo no será corrompido por el pecado, las enfermedades, la contaminación o los desastres. El planeta en el que vivimos es un regalo de Dios, pero está manchado y marcado por el pecado. Dios está preparando para nosotros un cielo nuevo y una tierra nueva, que supera con creces cualquier cosa que podamos imaginar. La ciudad celestial. En todo el mundo hay muchas ciudades hermosas, pero aún no hemos encontrado una ciudad que prefiramos a aquella a la que regresaremos al final de nuestro viaje. La palabra ciudad aparece 11 veces en Apocalipsis, en los capítulos 21 y 22.
Es el lugar donde Dios y su pueblo coexistirán, y debido a que viviremos en esa ciudad, en nuestros cuerpos físicamente resucitados, necesitaremos una ciudad física para vivir. Vivir en. No es un lugar de fantasía, no es solo una idea, es un lugar real. La ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, se describe como la ciudad de Dios, el tabernáculo de Dios, la ciudad santa, el paraíso celestial. La Biblia menciona esta ciudad en varios pasajes, como Gálatas 4:26 y Hebreos 11:12 y 13. Sin embargo, se describe más detalladamente en Apocalipsis 21. La Nueva Jerusalén es una ciudad en el cielo. En Apocalipsis 21, 1-2 está escrito: Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía. Y vi la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, descendida del cielo, de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Juan afirma haber visto la Nueva Jerusalén descender de los cielos. La idea de una tierra nueva con un cielo nuevo es un tema familiar en las Escrituras. Muchos de los profetas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, hablaron sobre el cielo nuevo y la tierra nueva. Permíteme pintarte un cuadro. Será la ciudad más increíble que nadie jamás haya imaginado. Esta es la ciudad a la que se refería el Señor cuando les dijo a sus discípulos que prepararía un lugar. Tendrá que ser un lugar grande, así que dedica esto a tu mente y corazón hoy. El cielo, la ciudad de Dios, será el lugar más extraordinario del que jamás hayas oído hablar. En Apocalipsis 21, 15-16 leemos: El ángel que hablaba conmigo tenía una vara de oro para medir la ciudad, sus puertas y sus muros. La ciudad era de forma cuadrada, su largo era igual a su ancho. Midió el ciudad con la vara y tenía una longitud de 12,000 estadios, y su anchura y su altura eran iguales. La ciudad cuadrada tiene un área de 2.250.000 millas cuadradas en el primer piso. La ciudad es 20 veces más grande que toda Nueva Zelanda y 10 veces más grande que Alemania. ¿Existen realmente calles de oro en el cielo? El cielo será un lugar donde el pueblo de Dios podrá ver el rostro de Dios y tener una relación personal e íntima con Él. Aunque Moisés no tuvo la oportunidad de ver el rostro de Dios, todo aquel que llegue al cielo podrá hacerlo. Los cielos proclaman la gloria de Dios. David miró a los cielos, no al cielo espiritual donde Dios está entronizado, sino a los cielos del cielo azul y el cielo nocturno. La gloria de Dios en los cielos visibles es para que todos la vean. Se comunica a toda la humanidad, independientemente del idioma. Este mensaje se difundió por toda la tierra. En Salmo 19, 1-4, David describe poéticamente el cielo nocturno como una morada, una tienda, un tabernáculo para el sol. El sol sale cada día de su tienda para cruzar los cielos y regresa a su tabernáculo por la noche. Dios tiene control absoluto de los cielos e incluso los llama a ser testigos. En Deuteronomio 4:26 leemos: Pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra contra vosotros, que pronto desapareceréis de la tierra para tomar posesión de la tierra que vais a cruzar el Jordán. No viviréis mucho tiempo en ella, sino que seréis completamente destruidos.